Bien, ya estamos aquí, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, gloria a Dios. Te damos gracias. ¿Cómo están, hermanos? Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a comenzar con un tema muy importante y esta es la parte 1. Esta es la parte 1. Porque en la parte 2 voy a continuar con este mismo tema del Evangelio de la Gracia y el perdón de pecado, pero en la parte 2 continuaré con el mismo tema y estaré hablando el tema de la conciencia y estaré hablando palabras hebreas, ¿verdad? En cuanto a la conciencia y la culpa de los pecados, ¿ok? Y estaré trabajando con el libro de Isaías bajo la dispensación antigua y el libro de Génesis también. Pero todo eso va a ser en la parte 2, cuando llegue la parte 2. Mientras tanto, en esta parte 1, vamos a comenzar con Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y dice de la siguiente manera, ¿ok? Dice de la siguiente manera. Vamos a leer. Y a ustedes que estaban muertos. La palabra muerto aquí se hace referencia al espíritu del hombre, que estaba desconectado ante la presencia de Dios. Estaba desconectado del Espíritu de Dios. Y cuando el hombre, comenzando desde Adán y Eva, en adelante, cuando Adán y Eva pecó, nos transmitió el pecado a toda la humanidad. Nosotros fuimos pecadores no por causa de voluntad propia. Nosotros fuimos pecadores porque Adán nos hizo a nosotros pecadores por la transgresión de Adán. Por la transgresión de Adán fuimos hechos pecadores. Y cuando Pablo habla en Romanos 5, en la trayectoria de Romanos 5, Pablo habla de un Adán que es el primer Adán, que fuimos nosotros pecadores por causa de Adán. Y Pablo también habla en Romanos 5, ahí mismito, de un segundo Adán, que representa a Cristo en la cruz. Y en ese segundo Adán, nosotros fuimos declarados justos por Cristo Jesús. Entonces, dice, y ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él. Les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Aquí la clave sería que nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida a nosotros? Esta es la clave. ¿Cómo nosotros recibimos la vida? Bien, ustedes que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida. Que aquí la palabra vida, como yo la tengo aquí escrita, la vida en el griego aquí es zoe, vida, ¿ve? Vida, zoe en el griego. Y si hay vida, hay salvación. Si hay vida, hay salvación. En el Antiguo Testamento los hombres no fueron regenerados para tener vida. Se necesitaba en la cruz de Cristo, ¿ok? Entonces, es cómo recibimos la vida. Pues cuando Cristo decidió perdonar todos los pecados de aquellos pecadores que creyeron en Cristo. Ahora, bien interesante, que cuando se habla del perdón de nuestro pecado y de la seguridad de que ya somos salvos, la gran mayoría de la iglesia tiene problema con la palabra perdonó. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando nosotros fallamos ante Dios,
lo primero que hacemos es que corremos a la presencia de Dios en oración y nos humillamos y le pedimos, Señor, perdóname este pecado que cometí. Y cuando volvemos a fallar delante de Dios en la parte humana, cometemos un pecado en la carne o erramos al blanco en algún pecado o fallamos en algo, vamos a la presencia de Dios inmediatamente y volvemos repetitivamente, le decimos, Señor, perdóname este próximo pecado que cometí o el pecado que lo repetí de nuevo, perdóname. Como si el pecado no estuviera perdonado. Y tenemos nosotros problemas en entender la palabra perdón o perdono. Vamos entonces a bregar con eso. Vamos a trabajar con este problemita del perdón de los pecados. ¿Ok? Trabajamos con eso. Ok, bien. Vamos a trabajar con eso. Trabajamos con eso. Voy a subir la cámara. Voy a subir un poco la cámara. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. Presten atención. Aquí vemos la palabra perdonó. Y la palabra perdonó aquí es un verbo pasado. Y está en un perfectivo auristo. En un perfectivo auristo. Entonces, esta palabra perdonó, que está en verbo pasado y en un perfectivo auristo, los perfectivos indican una acción que ya está hecha y realizada y finalizada. ¿Ok? Está hecha, está finalizada y que no tiene más repetición. ¿Por qué? Porque está hecha, ya está finalizada. Todos los verbos, como por ejemplo, perdonó, comió, jugó, brincó, saltó, comió, son verbos perfectivos indicando que la acción ya se finalizó y ya está hecha y no tiene más repetición. Ahora, nosotros tenemos problemas, la iglesia, en cuanto a la seguridad de salvación y tenemos problemas con los verbos y la palabra perdonó. Entonces, volvemos otra vez. Esta palabra perdonó indica que ya es un pasado, es un verbo perfectivo auristo. Y si la comparamos con la palabra participio, perdonando, pues ya hay un cambio. Porque esta palabra perdonando, que aquí vemos el participio, ando, todos los verbos que terminan en ando o en endo son participios imperfectivos, lo vemos aquí. Imperfectivo gerundio. Esta palabra perdonando es diferente a la palabra perdonó o también a la palabra perdonado. Así sea la palabra perdonó o así sea la palabra perdonado, cuando se le pone un ado, así sea un ido o un ado, es un participio perfectivo como quiera, que ya representa y significa que la acción está terminada, perfecto y terminada completa. Pero aquí vemos otro participio de esta misma palabra perdonó, perdonando, que es ando. Entonces es un imperfectivo gerundio. Y entonces este perfectivo gerundio indica un proceso continuo. Aquí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí? Un proceso continuo. Ahora, escúchame. No he terminado. No he terminado. Los procesos imperfectivos, como la palabra perdonando, recibiendo, continuando, que terminan en ando o terminan en endo, cualquiera de las dos palabras, ando o en endo. Cuando se habla de perdonando, entonces indica que Cristo Jesús en la cruz, todavía Él sigue trepado en la cruz. Entonces, la realidad del perdón de pecado es que Cristo perdonó todos nuestros pecados de una vez y por todas. Ese es el verdadero perdón de Cristo en el Evangelio. En el verdadero Evangelio.
Y la palabra consumado es, significa que ya está hecho. Ya está hecho. El perdón de tus pecados ya está hecho y fue realizado de una vez y por toda, para siempre. Cristo no va a volver a morir otra vez. Porque si Cristo muere otra vez es porque el perdón de sus pecados, Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Todos. Cuando se habla de todo, es que cada pecado que nosotros cometamos, y vayamos a nosotros a la presencia de Dios en oración. Señor, perdóname este próximo pecado que cometí. Señor, repetí el mismo pecado, Padre. Te pido que perdones otra vez el mismo pecado. Perdóname. Le estamos queriendo decir a Cristo que Cristo, su obra redentora, no fue suficiente para que haga una consumación. Por eso es que la palabra consumado quiere decir que ya está hecho, ¿qué? El perdón de los pecados está hecho. La justicia para que Dios declare al hombre justo y no lo declare más un pecador está hecho de una vez y por todas. ¿Tú me entiendes? La salvación para que el hombre quede salvo, esta misma palabra consumado es, significa que ya está hecho de una vez y por todas. No hay más repetición. Cristo no vuelve a perdonar más pecado. Aunque nosotros le digamos a Cristo, Señor, perdóname este próximo pecado, es que ya estás perdonado. Entonces, la importancia de Cristo en salvar a los pecadores, ¿cuál es la importancia del perdón de los pecados? La importancia del perdón de los pecados es para que del pecado, el poder del pecado que es por la ley, no tuviera más, no se enseñoreara más del hombre. Y eso es lo que Pablo expresa en Romanos 6:14. Para que el pecado no se enseñoree más. Dice, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 6, del 7 en adelante. Romanos 6, del 7 en adelante, dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si Cristo murió, Él murió para derrotar y vencer al poder del pecado. El poder del pecado está aquí sustantivado, ¿ok? Sustantivado. El poder del pecado. No es como el pecado de la carne, de las obras de la carne que Pablo menciona, porque el pecado de las obras de la carne está como un verbo que tiene que ver con la transgresión, las muchas transgresiones. Pues las muchas transgresiones, que es un verbo que tiene que ver con las obras de la carne, adulterio, fornicación, murmuración, chisme, pleito, contenda, ira, etc. Pero cuando Cristo decide perdonar el pecado, Cristo primero decide perdonar los muchos pecados. Los muchos pecados. ¿Ok? Cristo, existe un solo perdón de los muchos pecados. Un solo perdón que Cristo hizo. Los pecados de la transgresión de la ley, que es el pecado de un verbo. Romanos 5, 20 al 21 habla los muchos pecados que abundó la gracia de Cristo perdonó en la cruz. Los muchos pecados que abundó sobre el hombre, la gracia de Cristo logró perdonar todos esos muchos pecados de una vez y para siempre. Por eso Pablo dice, continuamos con Romanos 6, versículo 8. Por lo cual, si hemos muerto con Cristo, creemos que con Él, Cristo mismo, viviremos también. Viviremos es que vamos a ser salvos. Hay salvación en nuestro espíritu, versículo 9, porque nosotros sabemos que el Cristo que resucitó entre los muertos y ya no morirá más de nuevo, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Si Cristo murió, venció el poder del pecado que es la condenación. Entonces, si Cristo murió, el poder del pecado, que es la condenación, no tiene dominio sobre Cristo. Y al no tener dominio sobre Cristo para condenar a Cristo,
porque Él venció la muerte sobre nosotros, los pecadores que han creído en Cristo. Eso mismo va a pasar en nosotros. El poder del pecado tampoco tendrá dominio y poder para condenar a los que creyeron. Porque de la misma manera que Cristo murió y venció el pecado, dice aquí Pablo, porque nosotros sabemos que en Cristo Jesús resucitó de los muertos y no morirá más de nuevo. Cristo no va a morir más de nuevo. Y si Cristo no va a volver a morir porque Él logró perdonar nuestros pecados y Él logró vencer el poder del pecado y de la muerte, que es la condenación, nosotros vencimos en Cristo. Ya el poder del pecado, también nosotros hemos vencido el poder del pecado para que no haya más condenación. Sí, es una realidad que el pecado en la carne está vigente. El pecado y las acciones está vigente, pero el poder del pecado para condenar a los hombres por los muchos pecados ya no está, porque Cristo quitó la condenación y dejó el poder del pecado inoperante, sin efecto ninguno. Sí, en la parte humana se peca, pero el poder del pecado para condenar al hombre y esclavizarlo ya no está, porque Cristo lo condenó en su carne. Pablo continúa, ya que por cuanto Él murió al pecado, murió una vez, pero por cuanto vive, para Dios vive. Aquí el versículo 10 es importante, porque el versículo 10 nos dice, Pablo aquí, que Cristo murió una sola vez para que los efectos de la salvación en nosotros y el pecado quede sin efecto, la condenación quede sin efecto, lo hizo una sola vez. Aquí la palabra una sola vez es bien fundamental. La palabra una sola vez. Esto significa que cuando Pablo dice una sola vez, se significa lo siguiente, que una sola vez, Cristo con este sacrificio de su muerte, su sepultura, su crucificación, su sangre derramada y la resurrección, con un solo sacrificio que Cristo hizo, ya nosotros hemos quedado perdonados, ¿verdad? Ya perdonado, ¿ves? Que aquí hay un participio y este participio es un participio perfecto que indica que la acción quedó consumada, ya está hecha, quedaste perdonado. Señor, perdóname, volví, Señor, a pecar, pero ya quedaste perdonado. El perdón de Cristo, una sola vez con este sacrificio, quedaste perdonado. Cuando se habla una sola vez, también significa que tú quedaste justificado. De una sola vez quedaste justificado. Y cuando hablamos de justificación, se está hablando de la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios a través de Cristo Jesús significa que Dios a través de Cristo declara a los pecadores justos, no por sus obras, no por sus méritos, sino que lo declara justo de una vez para siempre. Aunque el hombre cometa fallas y errores, Dios a través de Cristo te declaró justo de una vez y por todas. Esta misma palabra de una vez y por todas significa que con este mismo sacrificio tú has quedado también salvado. ¿Cómo quedaste salvado? Con un solo sacrificio, de una vez y por todas quedaste salvo. Y entonces, como Pablo dice, Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado. De una sola vez y por todas. De una sola vez y por todas quedaste perdonado, justificado y salvado. Y quedaste colocado en la presencia de Dios para siempre. Aún en tus debilidades que tengas. ¿Ok? En tus debilidades que tengas. Bien. ¿Por dónde voy? Bien. Vamos a pasar al próximo video. Que no he terminado. Yo nunca termino. Vamos a pasar al próximo video, porque en el próximo video voy a trabajar con este tema, continuar, pero con el área de la conciencia. Y trabajar también con unas palabras hebreas que tengo aquí escrito para ir al libro de Isaías y luego al libro de Génesis también.